Bueno, ya estamos grabando y hoy vamos a cubrir varias cosas sobre matemática durante el siglo XX y pues nos vamos, yo creo que lo único que vamos a mencionar es que se pasa al siglo XXI, es una aplicación particular en genética evolutiva, eh, sí, genética evolutiva computacional, se desarrolló creo que en el 2001 fue que salió publicado, entonces digamos que ligeramente se pasa al siglo XXI. Y pues Poincaré y Hilbert al menos, que son dos de los que vamos a hablar el día de hoy, son un poco más, o sea, ellos iniciaron en el siglo XIX, o sea, ellos para el siglo XIX ya eran matemáticos conocidos y matemáticos de renombre. Pero la mayor parte de lo que vamos a hablar se da durante el siglo XX. Entonces, como siempre, vamos a hablar un poco de David Hilbert, o David Hilbert en realidad, porque él es alemán y creo que en alemán no es David, sino quizá no exactamente David, pero una pronunciación más cercana a la del español. Y este es el epitafio, esto en la lápida de él, que ustedes pueden buscarla en internet y hay fotografías que dice Wir müssen wissen, wir werden wissen. ¿Tienen idea qué significa eso? Ni idea. Bueno, Ni idea, ¿no? yo tampoco sé alemán, pero sí sé la traducción de esto, que dice, debemos saber, sabremos. Es una idea que se permea mucho, especialmente durante el siglo XX, de que no necesariamente hay cosas que no se puedan descubrir o que no se puedan entender. Eh, y bueno, creo que para todos los videos de hoy, principalmente las fuentes van a ser el Burton y el Merzbach. Y empecemos a hablar de matemáticos universalistas. Ya habíamos mencionado esta palabra. ¿Se acuerdan a qué nos referimos con un universalista? Que hacían de todas las ramas de la matemática. Exactamente. Entonces, son matemáticos que trabajaron en todas las ramas de la matemática conocida en su tiempo. Por supuesto, ahí depende de qué tan granular quiera ser uno. Si uno dice que uno u otro de los matemáticos es un universalista o no. Para mí, el último universalista, o sea, los universalistas, para mí, el último es Gauss, antes de él, Euler, y hay varios por esas fechas que sí se pueden considerar universalistas porque de verdad, o sea, usted ve todas las ramas y todas las ramas específicas, ¿no? O sea, uno usualmente hay muchas como clasificaciones de las ramas de la matemática y usualmente la gente tiende a decir análisis, álgebra, eh, geometría y lógica, donde en geometría meten cuestiones como topología, en álgebra meten cosas como teoría de números, pero en fin, o sea, podríamos ampliarlo y decir, ok, no, álgebra no es teoría de números y teoría de números no es álgebra, aunque se parezcan, y podríamos dividirlo un poco más, pero si ya nos empezamos a dividir en ramas muy específicas, esencialmente es imposible ser un universalista el día de hoy. O sea, simplemente las ramas de la matemática son tantas que es esencialmente imposible dominarlas todas al, al punto en el que uno pueda desarrollar teoría nueva. O sea, imaginémonos que solo la clasificación de la AMS sí, lista, creo que son como 300 ramas. Y yo creo que muchos de nosotros dividiríamos algunas de esas ramas en subramas un poco más específicas. Pero bueno, como les decía, para mí Gauss es el último universalista verdadero.
Sin embargo, hay otros matemáticos con una producción muy amplia, no solo en la cantidad de publicaciones, sino en la gama de temas que abordan. Uno de ellos es este señor. ¿Este señor quién es? Bueno, ¿Ese se llama, segundo? el segundo, sí. El primero es Gauss. El segundo. Ay, yo lo he visto, no sé. ¿No es el título, Hilbert? No, No, Hilbert es no. este. Dite si no gallos gallinas, Juan Care. Ese es Poincaré. Este señor del que también vamos a hablar. De el último del título, pero no sé cómo se pronuncia. Newman, no, von Neumann. John von Neumann. Es. Ok, aquí nos estamos separando un poco en el tiempo. Poincaré y Hilbert son más o menos contemporáneos. Ahora vamos a ver las fechas específicas. Hay muchas similitudes en ellos como matemáticos, a pesar de que en su momento tienen una diferencia importantísima. Hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se estaban desarrollando las tres escuelas de pensamiento matemático que esencialmente iban a dominar la matemática, especialmente la matemática teórica, o como a veces se le dice la matemática pura del siglo XX. Que esas tres son el logicismo, el formalismo y el intuitivismo, también se le denomina constructivismo. Las primeras dos no son, no son las mismas, pero comparten muchos de los principios filosóficos que se contraponen completamente a los intuitivistas. El logicismo que hablamos es la idea de que la matemática se puede ver como una extensión de la lógica. Y nosotros hemos ya hablado de varios matemáticos que claramente caen dentro de una idea de logicista. Hablamos de Whitehead y del estudiante más famoso de Whitehead, que es Bertrand Russell. Y hablamos también de Frege, que Russell le manda a Frege lo que se conoce hoy como la paradoja de Russell. Entonces, esos son logicistas, que esencialmente para ellos la matemática se puede ver simplemente como una extensión de la lógica. Los formalistas, y el primer formalista como tal podríamos considerar que es el señor que tenemos aquí, el tercero en esta fotografía, que es Hilbert. Los formalistas lo que piensan es que la matemática no necesariamente se ve como una extensión de la lógica, pero todas las ramas de o sea, cualquier cosa que nosotros consideremos matemática o una rama de la matemática, tiene que ser un grupo de conocimientos que avanzan basados en un conjunto finito específico de axiomas. De hecho, uno de los problemas de Hilbert que hemos mencionado, la lista de los 23 problemas de Hilbert, que la vez pasada no me acordaba del número y creo que fue Minor lo que me dijo, sí, efectivamente son 23. Uno de ellos fue Hilbert proponiendo la axiomatización de la probabilidad, porque hasta ese momento no conocíamos una forma de axiomatizar la probabilidad, que ahora sí la conocemos y esencialmente es como una subárea de teoría de la medida. Y la última de las escuelas es la constructivista o intuitivista, y Poincaré es uno de los prototipos de un intuitivista, que la idea es no nos preocupemos tanto por hacer todo a punta de lógica, y no deberíamos estar pensando necesariamente solo en buscar cómo axiomatizar todo, simplemente usemos nuestra intuición para construir la matemática como hemos venido haciendo por milenios.
Y bueno, por cierto, yo puse estos como universalistas. Como les digo, para mí el último que de verdad es un universalista es Gauss. Estos tres señores que tenemos aquí, ahora vamos a hablar un poco más sobre cada uno de ellos. Hay quienes los consideran también universalistas. Sin embargo, ellos no trabajan en todas las subáreas y de hecho, si ustedes, vámonos para atrás un segundito. Si ven, es Poincaré, Hilbert y von Neumann, conquistadores pero no colonizadores. ¿A qué nos referimos con conquistadores pero no colonizadores? Los tres fueron, y los tres, pero especialmente Poincaré y Hilbert, fueron estas personas que esencialmente, o sea, matemáticos profundamente brillantes. Es que es difícil comprender la profundidad del trabajo de ellos, pero ellos esencialmente llegaban a un área de la matemática, la conquistaban esencialmente. ¿Y a qué nos referimos con la conquistaban? Bueno, nos referimos a que ellos resolvían todos los problemas abiertos del área. No necesariamente se quedaban a hacer la minucia, o sea, ellos resolvían los problemas grandes y una vez que habían sacudido el área, dejaban el resto del trabajo para que lo hiciera otra gente. O sea, cuando había que ver los detalles que quedaban ahí sueltos, pues eso que lo hiciera otra gente y ellos se iban a otra área. Y es increíble ver la cantidad de cosas en las que cada uno de ellos trabaja. Si se dan cuenta, hace falta una fotografía porque no sé si saben quién es este último señor que puse acá. La foto es Terry Tao. Terry Tao. ¿Nos quiere contar quién es Terry Tao, Lucho? Y ese más es un genio, es un prodigio. O sea, además tenía títulos de maestrías antes de cumplir los 18 años. Es una eminencia. Efectivamente, el tipo de hecho hasta el momento ha sido la persona más joven en ganar el Fields, el MAE. O sea, el tipo esencialmente trabaja en un montón de cosas. De hecho, una cosa que a mí me hizo mucha gracia, o sea, aunque suene raro, uno sabe en cuál liga está uno. O sea, aquí en Costa Rica la mayoría de nosotros las publicaciones, pues sí, sí, sí son de calidad, pero no son ni en cantidad ni en profundidad cuestiones necesariamente que cambien paradigmas. Terry Tao sí. Y yo recuerdo que a mí me pasó uno de los momentos así donde a uno se le sube mucho el ego, porque hace unos 10 años, quizá, sí, más o menos hace unos 10 años, estaba de postdoc en la Universidad de Houston y había una estudiante de doctorado que el asesor de ella era el investigador principal del proyecto en el que yo estaba trabajando. Y yo había escrito un paper que estaba tratando de publicar, que de hecho salió publicado en una buena revista, eso me simpatizó mucho, pero esta muchacha, como parte de su trabajo, el asesor le dijo que leyera mi paper y o sea, que tratara de entenderlo bien y que viniera y me preguntara si tenía alguna duda. Y un día estoy yo en la oficina trabajando y escucho que tocan la puerta, es esta muchacha y me dice, mira, esto que estás haciendo vos aquí, si lo entiendo bien, es esto que está haciendo este tipo acá. Y agarro yo los dos papers y efectivamente era la misma técnica y veo de quién es el otro paper y el otro paper era de Terry Tao y yo me quedé, ay, mira, se me ocurrió algo lo suficientemente sofisticado como para que el mismo Tao lo esté usando. Terry Tao es, si lo vemos en las áreas grandes, el tipo tiene una banda tan ancha en lo que trabaja, o sea, el tipo trabaja en teoría de números, trabaja en álgebra, trabaja en mi área específica, que es análisis armónico computacional. De hecho, la tesis de él fue con Elias Stein, que es justamente en el área de análisis
armónico computacional, el tipo ha trabajado en lógica, el tipo hace de todo. O sea, entonces, en estos momentos, y el tipo, o sea, se graduó de doctorado de Princeton con 19 años. Él creo que tiene 46 años, es decir, es apenas 6 años mayor que yo, y tiene 50 veces las publicaciones que tengo yo, y esencialmente cualquier paper de él tiene mucho más impacto que un paper mío. O sea, el tipo tiene como 600 publicaciones cuando yo tengo 12, 13. Entonces, como para que vean, o sea, es sorprendente. En fin, empecemos con Henry Poincaré. Poincaré, a diferencia de algunos otros de los que podríamos hablar, Poincaré no es no se le considera un niño prodigio. O sea, si nos vamos a la anterior, habíamos hablado de Carl Gauss, que Gauss desde muy chiquitito se habían dado cuenta de su talento matemático excepcional, o sea, ni siquiera tenía 10 años. Bueno, Poincaré no era así o sea, no tenía a tan temprana edad esa clase de gravitas. El tipo simplemente cuando llegó a hacer el examen de admisión cuando tenía 17 años, o sea, no sé si sería en 1872 o 73, o más bien 71 o 72, por ahí, él va y rinde el examen de admisión para la universidad, que en aquel tiempo estos exámenes de admisión en Francia, Poincaré es francés, era diseñado por un equipo del École Polytechnique y el École Superior, pero esencialmente todas las universidades usaban el mismo examen. Y el tipo llega y rinde el examen y es el mejor promedio, o sea, el mejor promedio de admisión del año en toda Francia. De la misma manera que de hecho en nuestra escuela han pasado varios primeros promedios de admisión. Poincaré sencillamente empieza a trabajar, y cuando empieza a estudiar matemática, como con 19 años, no llevaba ni 2 años de estar estudiando mate, o sea, en el momento en el que los chiquillos de nuestra escuela en Pura están llevando análisis 1, ecuaciones diferenciales, el tipo más bien estaba sacando artículos en ecuaciones diferenciales y en esos temas. Y él empieza a producir un montón. De hecho, yo diría que en esa época, de los pocos que le pueden poner la mano, serían, de hecho, lo único que se me ocurre es Weierstrass, porque Weierstrass ya era un tipo mucho más establecido. O sea, es contemporáneo, pero contemporáneo con algunos años de más, no sé, 15, 20 años mayor que Poincaré. Y él como les digo, empieza a producir, empieza a publicar, empieza a trabajar también en álgebra. El tipo simplemente o sea, empieza a trabajar como de una manera universalista, como veníamos diciendo, en un montón de subáreas. En la única área en la que él se niega a trabajar es precisamente en el área de lógica, porque él era de los que seguía pensando que la lógica no era parte de la matemática, que la lógica era parte de la filosofía. Entonces, o sea, él esencialmente era intuitivista puro, no le simpatizaban estas ideas que estaban circulando en este momento de que estas de, de, de que esencialmente teníamos que formalizar todo. Más aún, él empezó fue uno de los fundadores de lo que consideraríamos topología general, topología simpléctica, este tipo de cosas.
Sí, yo sé que por ahí me habían dicho que topología es como el curso que se considera más rudo en la carrera de enseñanza. Bueno, parte de eso fue desarrollado al puro principio por Poincaré. Más aún, existe la conjetura de Poincaré que dice que toda variedad tridimensional cerrada y simplemente conexa es homeomorfa a la hiperesfera. ¿Alguien había escuchado de la conjetura de Poincaré? Que asumo que la respuesta es no. Este era uno de hecho en el 2000 fue uno de los que se consideró los 7 o 9, no me acuerdo cuántos eran, problemas del milenio, junto con problemas como la hipótesis de Riemann, P versus NP, ¿cuál otro está ahí? Hay esta pregunta sobre las ecuaciones de Young-Smith. En fin, una serie de problemas por las cuales creo que es el Clay Institute el que ofrece $1 millón a cualquier persona que resuelva uno de estos problemas. Esta definición, bueno, asumo que las partes individuales las entienden. O sea, homeomorfo quiere decir que existe una función continua. Usualmente para homeomorfismo uno pide no solo continuidad, sino biyectividad. Pero homeomorfo es eso, esencialmente que podamos deformar una en la otra. Conexo quiere decir que no son dos pedazos desconectados, sino que es un solo pedazo. Cerrado, ok, primero que nada, ¿qué es una variedad? Una variedad, cuando hablamos de una variedad bidimensional, dos dimensiones, lo que estamos hablando es que en un espacio 3D es una superficie. Entonces, cerrado quiere decir que la superficie no tiene bordes. Y que usualmente se considera también que es acotada. Entonces, cerrado, ¿cuál sería una variedad bidimensional en dos dimensiones cerrada? Bueno, la esfera es una. Y por la esfera hablamos de la superficie, no del interior. O sea, no de la bola, sino nada más la frontera de la bola. El toro también es uno. El toro es esencialmente la dona, que es lo que le dicen. Que curiosamente hay muchas formas en las que uno puede ver que una dona es topológicamente equivalente a una taza. Entonces, aquí simple y sencillamente estamos diciendo que en vez de estar pensando en 3 dimensiones y una superficie, estamos pensando en una, por decirlo así, en una hipersuperficie que tiene 3 dimensiones, pero está dentro de un espacio topológico de dimensión 4 o mayor. Nótese que si nosotros vemos esta conjetura, en bidimensional es falso. O sea, yo les di 2 ejemplos, la bola y el toro. Bueno, la esfera y el toro. Usted no puede deformar la esfera de manera que termine en el toro. Simplemente no se puede. Poincaré conjetura, creo que esto es en 1903, que cuando uno está hablando de dimensión mayor que 3, al menos mayor que 2, al menos en la 3, que esto sí es cierto, que cualquier variedad tridimensional cerrada, simplemente conexa, es homeomorfa a la hiperesfera. Y resulta que por un montón de tiempo, como les dije, en el 2000, cuando el Clay Institute saca los problemas del milenio, es uno de los problemas que está abierto. Es decir, para ese momento llevaba 97 años abierto y de hecho llegó como a los 103 años hasta que este señor,
lo demostró. ¿Alguno lo reconoce? ¿Sabe el nombre de este señor? Ay, sí Ay, sé quién es. Ahora ya sí. Lucho dijo el nombre. No, no, no le voy a decir, es él, pero sí, sí, sí lo hemos visto. De Sí, hecho, lo hablamos hemos de hecho en un este, curso, sí. sí, como cuando estábamos en geometría analítica, el proyecto. Ajá. Que, Sí, que estaba ya encerrado en una casa, Incluso supuestamente. yo creo que rechazó el premio también, creo. Ajá, ajá. ok. Este es un matemático ruso, se llama Grigori Perelman. Usualmente lo van a encontrar como Grisha Perelman. O sea, de la misma manera que un José se le dice Pepe, eh, a un Gregory en Rusia se le dice Grisha. Ah, y él justamente es un tipo bastante singular. Una de las cosas que uno se acostumbra, si uno es un matemático, es que, creo que lo he dicho, que suena como chiste, pero la verdad no lo es, que si uno estudia matemático, uno no es una persona normal, pero que existe diferentes grados de no ser normal. Este señor es bastante singular. O sea, este señor es muy uh, recluso al punto de que muchos lo consideran como un prototipo del introvertido extremo. El tipo puede pasar feliz de la vida meses sin ver a una sola persona, simplemente trabajando en lo que esté trabajando. Y pues en uno de esos episodios en los que pasa un montón de tiempo en seclusión autoimpuesta, él logra demostrar la conjetura de Poincaré. Y a partir de ahí hace todo de una manera distinta a la que sería. O sea, uno usualmente, si uno resuelve un problema, uno pues redacta un artículo, eso sí lo hizo él, y lo trata lo envía a alguna revista a que se lo eh, revisen para publicación. Él no, él lo subió al archive, cuando el archive, es que ahora, no sé si ustedes han tenido que trabajar con esa archive que es como ARCHX, creo que es .org, que es un lugar donde empezó como publicaciones de matemática, creo que ahora hay publicaciones de varias áreas de ciencia y tecnología. Eh, pero cuando esto estaba empezando hace, creo que como 15 años, si no es que más, él lo pone ahí, lo cuelga ahí y ponen un par de foros. Creo que tengo la solución para la conjetura de Poincaré y la gente empieza a revisarlo, pasan 2 años y nadie encuentra ningún error, que es usualmente lo que el Clay Institute pedía, que a partir de un momento en el que había sido hecho público, él tenía, o sea, habían 2 años de tiempo para que la gente lo revisara y ver si alguien encontraba algún error. No encontraron ningún error. El Clay Institute, como dijo Lucho, Lucho o Fabi, no estoy seguro, eh, le dijo que le iban a dar $1.000.000 porque el problema se consideraba resuelto y ya, aunque todo el mundo lo sigue conociendo como la conjetura de Poincaré, si somos un poco más estrictos, debería ser el teorema de Poincaré-Perelman o Perelman-Poincaré, como ustedes quieran verlo. El tipo rechaza $1.000.000 y pues honestamente yo entiendo lo que es hacer matemática no por querer ganar dinero con ella, sino porque a uno le gusta lo que está haciendo. Eso lo entiendo muy bien. Pero honestamente, o sea, yo hago algo y me van a decir que, aunque no lo esperaba, que me van a dar $1.000.000 como premio porque estaba muy bien hecho y era un problema muy rudo, yo les aseguro que yo no digo que no. El tipo dijo que no. Y después, un par de años después, le iban a dar la medalla Fields. La medalla Fields es uno de los dos premios que se podría considerar que es el premio Nobel en matemática, porque no existe un premio Nobel en matemática.
y él también lo rechaza. La medalla Fields no tiene tanto, o sea, el premio monetario no es tan grande. Lo que es grande ahí es como ahora tampoco es una cantidad despreciable de dinero. Creo que son $15,000 lo que le dan a uno con la medalla Fields, a quien lo gane. O sea, $15,000 no son pesetas, pero, o sea, uno no se compra ni un carro con eso. Al menos no un carro nuevo. Incluso uno de los más baraticos, al menos aquí en Costa Rica no. Y el tipo también rechaza el Fields Medal. Él ha seguido produciendo, nada tan grande como la conjetura de Poincaré, pero sí ha seguido trabajando. Creo que ahora sí tiene como no sé si decirle salario o estipendio por parte de la Academia Rusa de Ciencias, que esencialmente en algún momento dijeron, este tipo es un genio de mucha, o sea, muy notorio, pero él no, o sea, su forma de ser no se presta para que él trabaje en una universidad ni para nada, entonces le vamos a dar esta cierta plata para que él pueda mantenerse, pueda comer. Y pueda seguir encerrándose en su casa por meses y produciendo matemática. Y eso es lo que el tipo ha hecho. Bueno, proseguimos. Este señor es David Hilbert. Ahora, si nos fijamos aquí arriba, Poincaré nace en el 1854, Hilbert nace en 1862, no mucho después. Como les dije, hay muchas similitudes entre los dos, entre Poincaré y Hilbert. Ninguno de los dos fue considerado un niño prodigio, ninguno de los dos, de hecho, en su época de estudiante, era un estudiante particularmente bueno. El Hilbert, a pesar de que no es así como súper bueno, sí es bastante bueno porque él termina el doctorado a los 24 años, que no es así como un récord, pero es bastante joven, como les dije en algún momento. Yo creo que con la excepción de unos pocos de los más jóvenes, o sea, cuando yo volví al país, yo creo que yo era el doctor que había sacado el doctorado más joven en el país, que yo tenía 27 años. Bueno, él tenía 24, o sea, más jovencillo. Y él resuelve lo que se le denomina el problema de Gortland. Gortland era un matemático que había trabajado en unas ciertas propiedades de los polinomios simétricos. Los polinomios simétricos son cosas como, qué sé yo, como x cuadrado más y cuadrado, si estamos hablando de dos variables. O podría ser x cuadrado más xy más y cuadrado. Y pueden ser de cualquier grado, pero cada término tiene el mismo grado. Y usualmente se espera alguna cierta simetría eh, entre los coeficientes del polinomio en particular. Bueno, Hilbert toma esto y resuelve el problema, que el problema, vieran que por mucho que busqué no encontré el enunciado preciso del problema, pero esencialmente lo que querían era encontrar una base para las transformaciones dentro dentro del conjunto de polinomios simétricos. Y era un problema que llevaba unos 20 años de estar abierto, o sea, esencialmente más o menos como por ahí de 1865, cuando Hilbert era un niño muy chiquito, fue que el problema fue propuesto, y 20 años después él lo resuelve. Sin embargo, resulta que
cuando él trata de publicarlo, él lo envía a una revista y justamente es el mismo Gordland al que lo mandan para que lo revise y él se niega a aceptar la prueba. De hecho, Gordland responde asumiendo que mi pronunciación del alemán es algo cercano a buena, lo cual dudo mucho. Dice, das ist nicht Mathematics, das ist Theologie. O sea, esto no es matemática, esto es teología. ¿Por qué? Porque Hilbert, la forma en la que él resuelve este problema es algo en lo que nosotros estamos muy acostumbrados a ver ahora en el siglo XXI. Pero en 1886, por ahí, que pudo haber sido 87, que se trata de publicar este paper, no era común, que era una prueba de existencia. O sea, nosotros en matemática a veces estamos hoy, siglo XXI, acostumbrados a tener estas demostraciones donde uno demuestra, o sea, donde se prueba que la solución existe, pero la demostración no es constructiva. O sea, la demostración de alguna manera concluye la existencia, pero no le dice a uno cómo encontrarlo. Y eso es esencialmente lo que hace Hilbert. Él toma el problema, encuentra ciertas cosas y encuentra algo que dice, sí, necesariamente va a existir una base para eso y esa base tiene que ser finita para estas transformaciones en los polinomios simétricos, pero no logra encontrarla explícitamente. Entonces, lo que Gordland dice es que él lo que está diciendo, o sea, que eso es esencialmente una prueba de fe, que él está poniendo de que la solución tiene que existir, pero que no la está construyendo, entonces que eso no es matemática. Sin embargo, por este tiempo en Alemania hay otro matemático también, o sea, Gordland es un matemático muy establecido, no nos llegan ahora tantos resultados con el nombre de él, pero sí es o sea, sí hay, o sea, uno tendría que buscarlos, no tiene la notoriedad que tiene hoy por hoy Hilbert, pero sí era un matemático conocido, pero había un matemático un poco más conocido que Gordland en ese momento en Alemania, que es Felix Klein, de la botella de Klein, esta superficie no orientada, que me imagino que habrán visto en algún momento. Klein lee el artículo, le gusta, le cree a Hilbert y lo envía a otra revista, una revista de hecho todavía más alta. Y ahora que estábamos hablando de Terry Tao, imaginémonos que uno es un editor de una revista y le llega un paper de alguien desconocido, pero que viene con una nota de Terry Tao que dice, vean bien este paper porque tiene cosas muy interesantes y yo creo que está bueno. Bueno, entonces el paper es revisado por pares y rápidamente es publicado y Hilbert empieza a ganar notoriedad. A Hilbert tenía un apodo un poco, no sé, quizá un poco macabro. A Hilbert le decían el destructor de mundos. Y yo ya dije por qué, pero ¿por qué es que se le decía el destructor de mundos? Bueno, a Hilbert se le decía el destructor de mundos esencialmente porque, o sea, como les dije, él no necesariamente, o sea, era un buen estudiante, nadie negaba eso, pero nadie esperaba que él fuese esencialmente el matemático que iba a definir la matemática en Alemania por la primera mitad del siglo XX. No, o sea, el tipo simplemente muchachillo bueno como un montón. Y él empieza en un cierto ciclo donde, o sea, él trabaja en teoría de invariantes, en álgebra, en teoría de números, en teoría de demostraciones, en lo que nosotros llamamos hoy fundamentos, dado que él sí era un formalista.
Entonces, en esta parte de fundamentos, él empieza a trabajar y esencialmente él lo que hacía era que llegaba a un área, digamos, teoría de invariantes, y él leía un montón sobre teoría de invariantes como para empaparse del tema, veía cuáles eran los problemas abiertos más importantes del área, y si lo vemos figurativamente, el tipo se ponía los guantes de boxeo, llegaba, llamaba a cada uno de los problemas y los noqueaba. O sea, el tipo en 2, 3 años resolvía todos los problemas abiertos grandes de un área, y esencialmente se aburría del área, entonces se iba a otra. Entonces llegaba a combinatoria y en combinatoria buscaba lo mismo, y una vez que había resuelto un montón de problemas importantes, o sea, quitándole esencialmente los problemas grandes en los que la gente había estado trabajando por mucho tiempo, el tipo llegaba y los resolvía. 2, 3 años, 4 a lo sumo, terminaba con esa área y iba a otra. Entonces esencialmente le hacían el destructor de mundos, porque dentro de esa comunidad el tipo llegaba y claro, avanzaba mucho la teoría en su área específica, en esa área específica, pero también dejaba sin los problemas grandes a todos los matemáticos que ya estaban trabajando en el área, y les dejaba esencialmente las migajas, o sea, los problemas estos que son ya de más detalle, de cositas pequeñas que no, o sea, que no van necesariamente a ser revolucionarios, y usualmente en cada una de esas áreas se requería una década o más para volver a generar suficiente teoría como para haberse vuelto a encontrar algunos problemas grandes. Y en más de un área lo que sucedía es que Hilbert se daba 15, 20 años después otra vuelta por la misma área y nuevamente les daba por la cabeza a todos los problemas importantes. Bueno, ese es Hilbert. Como les dije, Hilbert es un formalista, o sea, es esencialmente el primer formalista puro. Y a él, de hecho, una de las muchas cosas que hace es que a veces entra a ciertas áreas y lo primero que hace es axiomatizarlas. Una de las cosas es que por lo menos hasta 1900, ahora para 1900 él tenía 38 años. Para ese momento ya era una eminencia, una de las figuras más respetadas en la matemática de su tiempo, pero también él en ese momento que propone estos problemas, él propone la axiomatización de la probabilidad, porque él no había logrado encontrar cómo axiomatizarla, lo cual es interesante porque cuando uno ve ya la axiomatización de la probabilidad, no es tan compleja, simplemente que es ese punto donde uno deja de ver la probabilidad como azarosa y lo empieza a ver como medidas dentro de un cierto espacio vectorial. Pero en fin, no mucho después, creo que en menos de 10 años después se encuentra, no, creo que son 12 años después, en parte por Lebesgue, que está estudiando lo que hoy, o desarrollando la teoría que hoy consideramos de la integral de Lebesgue, encuentra una manera de axiomatizar la probabilidad de una manera bastante... Tenía un amigo que decía, ahora que sé la respuesta es trivial. Bueno, algo así podría uno decir. O sea, ahora que sé cuál es la axiomización de la probabilidad es trivial. O sea, una vez que uno lo ve, es claro por qué es así y es claro por qué tiene que ser así. Pero incluso al propio Hilbert, que era en ese momento el matemático de su era, no se le ocurrió. Dicho sea de paso, curiosamente Hilbert no es un amigo muy cercano, pero sí conoce a Einstein, que es Einstein es un poco más joven que él, creo que es como 20 años, un poco menos de 20 años más joven que Hilbert, pero los dos tienen a Henry Minkowski, un matemático de bastante renombre, como amigo común. De hecho,
Minkowski, bueno, Minkowski no creo que no era alemán, creo que era suizo, pero igual que Einstein, termina en Alemania, y Minkowski, creo que había estudiado con Einstein. Y Einstein, al igual que Hilbert, nadie lo consideró necesariamente un estudiante excepcional hasta que el año después de que se gradúa, de que se gradúa con el doctorado, tiene su Annus Mirabilis, o su año maravilloso, donde publica 3 artículos en un solo año que van a marcar la física de los siguientes 50 años. Okay, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, ahora vamos a saltar bastante. Y este señor es John von Neumann. ¿Alguien ha escuchado algo de él? Bueno, von Neumann, si ustedes me preguntan, es el matemático del siglo XX. O sea, el tipo es una figura sumamente interesante. El tipo, a pesar de que en números totales de publicaciones no tiene la cantidad que tienen los 2 anteriores, o sea, creo que en algún momento les había dicho, Euler es quizá el que más publicaciones tiene, el que más páginas de publicaciones tiene, porque se estima que Euler publicó entre 40 y 50 mil páginas de matemática a lo largo de su vida. Von Neumann no, von Neumann, la producción en números totales es un poco más módica. Él publicó a razón de 150 artículos durante su vida, que no son pocos, pero tampoco es algo excepcionalmente grande. O sea, sí hay un buen número de matemáticos con esa cantidad de publicaciones. El asunto es que cada uno de sus artículos era de un impacto asombroso. Una de las cosas interesantes es que von Neumann es, entre otras cosas, él estudió bueno, él es húngaro originalmente. Von Neumann va al Fasori Gymnasium, que es una secundaria en Hungría, que es profundamente famosa porque creo que no hay secundaria en el mundo que tenga más egresados que hayan llegado a ser medallas Fields o premios Nobel, o simplemente personas muy, muy, muy famosas en las áreas STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Von Neumann es uno de ellos, pero hay un montón de otros. O sea, por ejemplo, la persona que más artículos individuales publicó durante su vida fue Paul Erdős. Paul Erdős se gradúa de la misma secundaria, esta Fasori Gymnasium. Paul Halmos también se gradúa de ahí. Eugene Wigner, Denise Gabor, Leo Szilard, todos estos que no sé si han escuchado los nombres, pero todos estos son, y aquí nada más estoy rascando la superficie, o sea, son mucho más. Cuando uno se pone a ver los egresados de esa secundaria en particular, o sea, es un quién es quién del siglo XX de las áreas STEM. Es así, pero asombroso. Y de hecho, bueno, Leo Szilard, que es uno de los o Szilard, que es uno de los que mencioné, bueno, la famosa carta de Einstein para Roosevelt, en realidad es la carta de Einstein y Szilard para Roosevelt. Lo que pasa es que Szilard en ese momento era menos conocido que Einstein. Esencialmente, Leo Szilard es el que impulsa la creación
y en su momento se pensó que era quien iba a dirigir el proyecto Manhattan, que es donde se desarrolla la bomba atómica. De hecho, es una cosa interesante porque entre cosas que podemos mencionar de von Neumann es que él participó en el proyecto Manhattan. O sea, el proyecto Manhattan es algo increíble porque, o sea, esencialmente fue un periodo de entre 3 y 4 años donde en Nuevo México, en un lugar ahí súper escondido en aquel tiempo, eh, o sea, se hace una ciudad de esencialmente solo genios y sus familias que se van a vivir ahí, más de 100,000 personas con formación en áreas STEM, en ciencia, en tecnología, a nivel de doctorado o maestría, más de 100,000 personas están ahí, muchas personas que ya habían sido premios Nobel en física, muchas personas que después llegaron a ser premios Nobel en física. Por ejemplo, en mi parecer, Richard Feynman es el segundo físico más, de más impacto del siglo XX, quizás solo después de Einstein. Feynman trabaja en el proyecto Manhattan cuando era un completo desconocido, antes de llegar y desarrollar un montón de cosas en física y que le dieran un premio Nobel porque esencialmente no le podían dar dos. Y una de las cosas vacilonas era que en este lugar von Neumann era uno de los que le denominaban los marcianos. Este lugar en Nuevo México, había gente de todo lado. De todo lado eran mayoritariamente gente de Europa y de las Américas, siendo una mayoría los gringos, pero no solo gringos habían. Sin embargo, incluso en este lugar tan cosmopolita, el húngaro era una lengua que nadie entendía. O sea, el húngaro no es necesariamente una lengua aislada, como lo puede ser, por ejemplo, el vasco, que esencialmente no hay ninguna otra lengua que parezca venir de la misma familia. Bueno, el húngaro no es así. Hay algunas lenguas de estas muy pequeñas, de etnias en los Urales, que hablan cosas parecidas al húngaro, y después el finlandés, o el finés, como quieran decirlo, y el estoniano son dos lenguas que se parecen, que están en esta familia que se llama las lenguas fino-ugíricas, pero el húngaro y el finlandés y el estoniano sí se parecen mucho al punto de que, por lo que entiendo, ni he estado por ahí, ni hablo ninguna de las lenguas, pero entiendo que los finlandeses y los estonianos se pueden entender bastante bien, de la misma manera que si usted se encuentra a alguien que hable portugués y usted habla español y usted no habla portugués y esa persona no habla español, posiblemente se entiendan bastante bien por la cercanía entre el portugués y el español, o el italiano y el español. Parece que el húngaro y el finés no son tan parecidos, son más como decir algo entre el español y el alemán. O sea, sí, todavía son lenguas bastante relacionadas, si uno las estudia, hay un montón de coincidencias entre ellas, pero no son tan inteligibles. Bueno, algo así pasa entre el húngaro y el finés, que son como los más cercanos. Entonces, el húngaro esencialmente nadie realmente los entendía. Entonces, en este lugar donde se hablan por lo menos 2, 3 docenas de diferentes idiomas, de los húngaros no están ahí, nadie los entiende. Y, o sea, sí están ahí, pero nadie los entiende. Y había un número, o sea, estaba von Neumann, estaba Szilard, estaba Eugene Wigner, estaba Denis Gabor,
Con excepción de Dillard y de von Neumann, los demás fueron premios Nobel de física en sus momentos. Y todos eran eminencias y todos hablaban entre sí en este idioma que nadie entendía. Y en algún momento alguien hizo un comentario y Szilard dijo a modo de broma que, no, es que Hungría es en realidad el frente de la invasión marciana y en realidad todos los húngaros somos marcianos, a modo de broma, evidentemente. Y entonces a partir de ahí les empezaron a decir a este grupo los marcianos. Von Neumann trabaja en un montón de cosas. O sea, por ejemplo, ustedes en estos momentos me están viendo en una computadora, en un teléfono celular, que esencialmente es una computadora de bolsillo. Sea cual sea en el aparato que me están viendo, yo estoy casi seguro que es una máquina Turing completa con una arquitectura de von Neumann. O sea, esencialmente, si nosotros estamos haciendo esto es en gran parte por el trabajo de von Neumann. Él trabaja igual en un montón de áreas de los más o menos 150 papers que él publica, como 60 son en áreas de matemática pura, como 60 son o sea, por pura me refiero en áreas muy teóricas, como 60 son en áreas muy aplicadas, como 20 más o menos son en física y el resto, más o menos 10 o por ahí, son en, no sé, cosillas ahí que el tipo encontró en algún momento interesante y se puso a travesearlas y algo interesante encontró. Hay dos cosas simpáticas sobre este señor. Una, a él se dice una de esas historias apócrifas que la esposa de él decía eh, que él podía contar cualquier cosa excepto calorías. O sea, parecía que el tipo era de muy buen comer y igual que muchos de nosotros que nos tenemos que cuidar al respecto porque a veces nos abusamos, el tipo podía tragar con ganas. Y otra cosa, esta sí es un poco más de índole personal. Hace como unos 12 años estaba en el Instituto Alfred Weiner en Maryland, en una conferencia y uno de los key speakers era un señor Richard Caddison, que es un matemático bastante conocido en áreas uh, en áreas de análisis armónico. En realidad todo el mundo lo conocía como Dick Caddison. Posiblemente a él le decían Dick antes de que Dick tuviera la acepción que tiene ahora y Dick nada más era el hipocorístico para Richard. Pero el Instituto Wiener, el director se llama John Benedetto, que John Benedetto también es una figura muy importante, al menos en mi área. Y Benedetto, pues él sacó su doctorado en el 68, o sea, él tiene 53 años de ser doctor en matemática, más de lo que yo tengo de vida. Y él esencialmente, Dr. Caddison empezó a hablar de que, mira, es que Johnny y yo hicimos tal cosa en tal momento y después hicimos tal otra. Y claro, estando ahí y viendo que Caddison era un matemático bastante conocido, que había sacado su doctorado en 1950, lo cual quiere decir que era 18 años antes de que Benedetto sacara su doctorado. Nosotros todos al principio asumíamos que Johnny era John Benedetto. O sea, no sé, de la misma manera que tal vez si en algún momento, no sé, digamos,
aquí veo Luis es el primero que está ahí, entonces digo, mira, es que Lucho y yo habíamos trabajado en tal cosa y Luis sea el director del lugar en el que estamos. Entonces la gente dice, es claro asumir que el hecho de que yo tengo varios años más que Luis y fui profesor de él, pues de que yo le diga Lucho. Y que no, que resulta que fuese un Luis más viejo que yo y con mucha más bagaje matemático. Bueno, resulta que Dick Addison estaba hablando no de John Benedetto, sino de John von Neumann cuando se refería a Johnny. Bueno, no sé si acá hay alguna pregunta. Todo bien, profe. Okay. No, profe, todo bien, sí. Creo que aquí, bueno, termina esta presentación, pero déjenme pasar a la siguiente porque por lo menos una de estas sí quiero hacerla, que es la presentación sobre Nicolás Bourbaki. ¿Alguien sabe quién es Nicolás Bourbaki? Yo no. Yo no. Okay. Bueno, Nicolás Bourbaki es posiblemente uno de los matemáticos que más cosas publicó en su corta vida. Y el asunto es, déjenme saltarme esto, que les presento a Nicolás Bourbaki. Y esto no es todo Nicolás Bourbaki. O sea, Nicolás Bourbaki es un matemático que nunca existió. A pesar de que hay montones de libros que se publican bajo el nombre de Nicolás Bourbaki. Resulta que estos, eh, en los principios de los 30, pues hay este montón de profesores jóvenes. Tenemos que ver que para ese momento Francia había pasado ratos complicados durante la Primera Guerra Mundial y muchos de los matemáticos y esencialmente de los científicos de cualquier área habían fallecido durante la Primera Guerra Mundial. Entonces había un vacío generacional donde habían algunos cuantos más viejos y después había un montón de profesores jóvenes. O sea, no sé si ustedes reconozcan muchos de estos nombres. Todos estos nombres son bastante notorios, o sea, bastante famosos dentro de la matemática. Y en un momento están eh, una, eh, en una conferencia en honor de Gastón Julia. O sea, Gastón Julia es un matemático famoso por varias cosas. Primero, no sé si conocen el fractal de Julia, que pues no fue Julia, no fue Gastón Julia el que lo hizo, pero esencialmente fue Benoit Mandelbrot quien lo saca a partir de cierta teoría de Gastón Julia. También no sé si ustedes son muy dados a programar, pero actualmente hay un lenguaje de programación que lleva como 10 años dando vueltas y parece que va a ser el lenguaje de programación que va quizá a sustituir a Python o va a ser la competencia de Python, que se llama Julia, al cual se le pone ese nombre en honor a Gastón Julia. Y Gastón Julia, entre otras cosas, tiene algo en común con Tycho Brahe. Durante la Primera Guerra Mundial, Julia pierde su nariz. O sea, no sé exactamente cuál fue la situación, pero esencialmente posiblemente una explosión o algún golpe fuerte. Julia pierde la nariz y tiene una prótesis metálica igual que Tycho Brahe. Bueno, resulta que todos estos muchachos que todos eran bastante jóvenes, no todos están entre los fundadores. Me parece que Schwartz, Daudí y Serré son adiciones posteriores
Y aquí también nos hacen falta algunos de otros fundadores del lugar, y me parece que para ese momento, estamos hablando de diciembre del 34, Weil es el más joven entre los fundadores, que tiene 25 años, y el más grande, el más viejo, es que no está aquí, es del Sartre, que no es Sartre el filósofo, sino el apellido de él es de Sartre, que tiene 31 años. O sea, todos son doctores muy jóvenes que vienen empezando sus carreras. Por eso es que busqué fotografías donde todos estuvieran jovencillos, porque todas estas son nombres de, o sea, todos estos terminaron siendo matemáticos de primer nivel, y uno puede encontrar de casi cualquiera de ellos fotografías cuando ya eran famosos, eh, y sin embargo ellos empezaron y posiblemente se veían más o menos así, o sea, se veían como muy chiquillos. Bueno, no sé, porque eh, Claude Chevalier, aquí, o sea, yo veo esta foto y yo no digo que él tiene 25 o 30 años, yo digo que aquí él tiene como 15, pero puede ser, o sea, yo he conocido gente que tiene esa eh, cualidad de que se ven mucho más jóvenes de lo que son. Uh, en fin, un cierto grupo como de 10 matemáticos muy jóvenes, el 10 de diciembre del 34, se reúnen y empiezan a conversar y deciden que ellos van a sacar libros de texto en colectivo, que van a colaborar. Creo que es a John Dieudonné, que dicho sea de paso, me parece que es el único analista aquí, que Dieudonné va a ser el editor principal, pero que todos van a contribuir y que van a publicar libros de texto que estén mejor escritos de lo que estaban los libros de texto que ellos tenían disponibles. Y resulta que parece que hacen un muy buen trabajo, y en menos de un año tienen un primer tomo, creo que es en álgebra, y se dan cuenta que no solo pueden colaborar para hacer libros de texto, sino que pueden colaborar en investigación. Y lo increíble es que, a pesar de que cada uno de ellos en su momento publica bajo su propio nombre, también publican un montón en nombre de Nicolás Bourbaki, como colectivo. Y, o sea, no sé, yo creo que muchos ahora apenas nos da como para tener suficientes publicaciones a nombre de nosotros mismos, menos aún escondiendo nuestros nombres y nada más ponerlos en nombre de un colectivo que ni siquiera la gente sabía que era un colectivo. La gente, o sea, simplemente era un Nicolás Bourbaki. Bourbaki lo tomaron porque es el apellido de un general, que no me acuerdo el nombre de pila, pero era algo Bourbaki. Hay una estatua de este general en una de las universidades donde varios de ellos se habían graduado. Y por otro lado, el Nicolás, en realidad nunca encontré por qué le pusieron Nicolás, y mi mejor batazo de por qué se lo pusieron era porque ninguno de ellos se llamaba Nicolás. Entonces se les ocurrió que Nicolás era un buen nombre, y de ahí salió Nicolás Bourbaki. Y por más de 30 años ellos publicaron bajo ese nombre. De hecho, procuraron incluso entrar a la Academia de Ciencias, quisieron entrar a la Asociación Europea y a la Asociación Matemática de Ciencias, a la Asociación Americana de Ciencias, y en todas los habían negado. ¿Por qué? Porque ya como que la gente se había dado cuenta de que eran un colectivo, que Nicolás Bourbaki no existía. Dicho sea de paso, al principio todos estos eran matemáticos franceses. Sin embargo, en su momento, André Weil es el primero en salir. Resulta que él o sea, va a visitar, ay, se me olvidó cuál era el matemático que iba a visitar, pero creo que él va
a Dinamarca a visitar a un matemático. Él va con su esposa. Weil era de origen judío. Y esto es, me parece que como en agosto, no, septiembre del 39, y creo que es en noviembre del 39 cuando Hitler entra en Francia, mientras que Weil está fuera. Ellos sabían lo que había pasado en Kristallnacht, que si no saben lo que es Kristallnacht, la noche de los cristales es un momento en el que antes de la Segunda Guerra, un momento en el que la SS de los nazis simplemente van a barrios judíos y asesinan a quienes les da la gana, y en una sola noche mueren miles de personas. Así, simplemente una masacre, así porque así. Entonces, Weil decide que él no va a volver a Francia, que ni loco. Entonces, trata de quedarse en Dinamarca, pero piensan que él es un espía ruso. Cuando logra demostrar que no, igual como que lo quieren echar del país, entonces él se va primero para Brasil y pasa un par de años enseñando en Sao Paulo, y después logra ubicarse a la Universidad de Chicago, y me parece que tanto Cartan como Dieudonné eventualmente lo visitan ahí. Y en ese momento, cuando ya ellos empiezan como a distribuirse un poco más en Norteamérica y en el resto de Europa, varios matemáticos más se unen, y creo que en el momento en el que son más trabajando simultáneamente son como 20. Sin embargo, en un momento, como les digo, la gente se empieza a dar cuenta que no son, o sea, de que no es una sola persona, sino que es un colectivo. Entonces deciden publicar esto. ¿Saben que si ven esto se les ocurre qué es? Bueno, este es el obituario de Nicolás Bourbaki. Entonces, o sea, es una de esas cosas de humor, o sea, muy humorísticas de este grupo de matemáticos que eventualmente deciden, hey, vamos a matar a Bourbaki y vamos a celebrarle, o sea, vamos a publicar un obituario. Y pues primero, esta fue la mejor imagen que encontré en internet. Y no sé si ustedes ven, pero es complicado, uno no puede leer bien, y además mi francés es casi nulo. O sea, yo llevé los 3 años que llevaba uno en el cole de francés, que no sé si siguen llevando ahora, y eso fue hace más de 25 años, así que no es mucho lo que recuerdo, pero aquí uno más o menos puede ver que dice las familias Cantor, Hilbert y Noether, las familias Cartan, Cavalieri, Dieudonné y Weil, las familias, no puedo leer, Dixmler, no puedo leer, Samuel y Schwartz, Cartier, Grotznik, Malgrain, Serrat, y aquí sí no puedo leer. Bueno, todas estas eh, avisan sobre la partida del señor Nicolás Bourbaki, bla, 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 bla. O sea, el Bourbaki existió, aunque fuese en la imaginación popular, vivo, entre comillas, 34 años, de 1934 a 1968. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Por qué es que No, deciden profe. terminarlo? ¿Perdón? ¿Por qué es que deciden darle muerte al MAE o terminar ya el trabajo colectivo? Porque, o sea, varias razones. Primero, para ese momento, varios de ellos ya están alcanzando edades de retiro. Y ellos creo que eran bastante quisquillosos, decidiendo a quién dejaban entrar y a quién no dentro del colectivo. Entonces, ya como que algunos se están haciendo un poco más viejos y se están retirando.
Y por otro lado, ya la gente, ya es como un secreto a voces que Bourbaki no es un individuo, sino es un colectivo. Entonces deciden terminar el asunto. Sí, como que el chiste perdió gracia, entonces Exactamente. ya termina. Sí, pero igual ellos, o sea, es que aquí les estoy contando un poco sobre ellos, pero los Bourbaki hicieron tanto, entre otras cosas, incluso antes de que empezaran a publicar montones de investigación nueva, incluso cuando estaban centrándose en libros de texto, ellos tomaron todo y lo reescribieron. Entonces, aunque hay mucha de o sea, la notación moderna en matemática, por ejemplo, es como 60% Bourbaki. O sea, ellos toman la notación, la adaptan, la cambian para hacerla más clara, para hacerla más útil. Ellos también toman partes hay quienes dicen que la matemática bourbakiana es excesivamente formalista. En parte es porque ellos toman lo que hasta el momento era más una discusión interna entre matemáticos y matemáticos profesionales de formalismo versus intuitivismo. Ellos son claramente formalistas y ellos toman la matemática y la reescriben basándose en publicaciones de investigación nueva, la condensan y hacen libros muy, muy útiles. Ahora, por ejemplo, y me permito devolverme, a Dieudonné, los libros de ellos son muy buenos libros de referencia, porque son muy completos, o sea, tienen todo lo que uno necesita, pero no están escritos de una manera muy amigable. Porque, por ejemplo, yo llevé el curso de análisis 1 con el libro de Dieudonné. No es un libro que yo recomiende, porque no es un libro que sea muy amistoso para aprender como estudiante. Sin embargo, el asunto es que ahora yo tengo libros más nuevos y más completos, pero yo pienso que si yo tuviera los mismos libros que tenía hace 20 años y yo necesito algo sobre bases de análisis real, yo posiblemente uso el Dieudonné, porque es muy completo y porque está bien estructurado, a pesar de que puede que no sea el libro más amistoso para aprender. Eso es otra de las críticas que se le hace a los libros de Bourbaki. Bueno, me estoy dando cuenta que ya son casi las 3. Yo quería darles una presentación más, pero vamos a dejarlo acá y esa la vemos quizá el viernes. No sé si hay preguntas. De mi parte, no, profe. No, todo Entonces, bien. déjenme parar la